¿Alguna vez intentaste ayudar a Dios con tus propios métodos, pero no te resultó bien? Esta es la historia de Moisés, que hizo su propia voluntad y terminó huyendo de Egipto como un criminal. A veces pensamos que actuar por fe es actuar impulsivamente, pero los métodos sí importan, y mucho. Acompáñanos a repasar esta lección. ¡Hola, chicos! ¿Cómo estamos en este maravilloso día? Cuéntanos, Helen. ¿Cómo estás en este maravilloso día? Estamos felices, ¿no? Una vez más de estar aquí con ustedes, haciendo esto que esperemos que les guste mucho, ¿no? Este pequeño repaso de historias muy interesantes y muy importantes, ¿verdad, chicos? Efectivamente, Así en esta es. segunda semana, a lo que nosotros hemos estudiado, hemos tratado de escudriñar un poquito más. Hace bastante referencia, como dicen, al libro de Éxodo, pero más que nada a pequeñas cosas que parecen que pasan imperceptiblemente, pero si les damos esa suficiente atención, nos enseña muchas cosas más. Así es, niños. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Por supuesto. Para poder, pues, tener a nuestro Señor Jesús que nos acompañe. Sea Él que nos guíe. Amén. ¿Quién nos quiere ayudar? Letín Marín. Yo. Ya, No. ya. No, bueno. Ya, amigo, ayúdanos. Ok, sí. Inclinamos nuestro rostro. Señor Jesús, que estás en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te pedimos principalmente para que el Espíritu Santo nos llene a cada uno de nosotros para poder explicar, expresar todo lo que nos has transmitido mediante esta lección, con todo lo que has tratado de enseñarnos, con todo lo que hemos comprendido, para que cada uno de los que están viéndonos puedan también ponerlo en práctica y nosotros ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, para que sea tu mensaje, más no el de nosotros, el que pueda estar compartiéndose. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, chicos. Entonces, nuestro productor de atrás. Entonces, si yo les digo esta pregunta, ¿alguna vez ustedes han realizado una misión que Dios les ha puesto, verdad? Pero con sus propios métodos. Sí. Nuestros propios métodos, sí. Sí, Más bastante. que nada a nuestra manera. A la Sí, manera a que su manera. uno cree que es conveniente para uno y puede realizarlo, Claro. pero Eso es algo que se ve bastante en la Biblia y también en la vida actual de cada un ser humano, ¿no? Claro, es inevitable a veces, ¿no? Porque queremos como que acelerar los procesos de Dios, Claro. ¿no? Pero bueno, antes de esta parte, ¿no? iniciar. De iniciar, quiero contarle una historia. Ok. Una historia bastante triste, bastante... No sé, yo lo veo como que podría pasarnos a cualquiera de nosotros, ya que a veces intentamos ser como buenos en esta vida, ¿no? Por así decirlo. Esta historia es de un chico, ¿no? Que andaba por la calle, ponle una ciudad ahí, ¿no? En el que vio a una chica ser asaltada por un maleante que andaba armado. Pero esta persona, este chico, por ayudarla, por ser buen cristiano, intentó ayudarla, separando a este hombre de ella. Y en lo que ella pues sale corriendo, este hombre pues la apuñala al chico. la apuñalan a él. Entonces, él quedó tirado, la gente pasaban mujeres, pasaban hombres. Nadie le prestó ¿Y atención. qué pasó con la señora que le estaban asaltando? También. Huyó. ¿Se fue también? Huyó. Huyó. Todos huyeron. Los dos. Los dos huyeron y él quedó solo en el Desangrándose. piso, desangrándose. ¿Qué moraleja podemos sacar de esto? Porque pareciera como que si intentara decirnos que no ayudemos a nadie, ¿no? Es como medio complicado. Es de que se aplica bastante lo que es la realidad, viendo necesariamente el cuánto nosotros no hemos hecho algo que creemos que es correcto, que creemos que a veces puede ser que ese sea la mejor decisión, mas no lo es. A veces sale bien, a veces sale mal, a veces terminamos siendo el villano de una historia mal contada. Y es que ahí también, en ese tipo de acciones, en ese tipo de cosas que pueden plasmarse en esa realidad, es donde cada vez esta frase toma más sentido. Y la frase es que
el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido buenas intenciones y por no hacer del método correcto ha salido mal? Claro, ¿cuántos de nosotros preferimos tomar el camino fácil, ¿no? Y porque es el más sencillo, ¿no? Y no el camino difícil, ¿no? Que muchas veces es el mejor, ¿no? El estrecho, el ajá, correcto. El correcto, exacto. Exacto. Como estas personas, ¿no? Que al chico lo apuñalaron y ellos prefirieron pasar ahí al costado. O la señora que, a pesar de que el chico la defendió, también salió corriendo, ¿no? Y no se quedó acompañándolo, ¿no? Que era algo bastante sencillo también. Es un contraste bastante interesante con el de El Buen Samaritano. No sé si si se dieron cuenta. Que la historia del Buen Samaritano muestra a una buena persona ayudando al que se supone que eran enemigos mortales, ¿no? De siglos, un judío y un samaritano. No se podían ver ni en pintura. Claro. Pero el samaritano ayudó al judío. Enemigos raciales, culturales. Exacto. tienen Pero bastantes en denominaciones. esta historia muestran todo lo contrario, que no le ayudaron a este pobre hombre. Él quiso intentar ayudar. Exacto. Entonces, ¿sí? Entonces, hablando de decisiones fáciles y decisiones difíciles, pasamos a un par de decisiones difíciles, ¿no? Con respecto a la historia de Moisés y el faraón. Nosotros hablamos de Moisés en la anterior lección, Y ¿verdad? creo que vamos a estar hablándolo hasta que se termine el trimestre. Así es. ¿Por qué hablamos mucho de Moisés? Porque Moisés es un ejemplo vivo de que como cristianos nosotros comenzamos una vida de ilusión por servir a Dios, ¿verdad? Somos criados, ¿verdad? Para nosotros servir a los demás. También está la dualidad de el criado para servir al pueblo de Dios, para ser elegido para libertad y todo eso. Y en la contraparte que es lo de egipcio, el haber visto toda su cultura, se puede representar como la parte en donde nosotros conocemos la palabra y la parte del mundo que también nos quiere absorber. Está muy bien ejemplificado ahí. Entonces, muestra mucho la vida de Moisés, nos muestra mucho cómo es la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que nosotros tenemos que tomar decisiones. Desde ese momento, como tú dijiste, vivimos en una dualidad en donde nosotros tenemos que saber escoger Dios o el mundo. Exacto. Entonces, hay como que en el resto de la Biblia, ¿no? Durante toda la Biblia hay como que pequeñas decisiones o también grandes decisiones que los personajes de la Biblia tuvieron que tomar, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, hay uno muy importante que exacto, va abarcado a la madre de Moisés. Exacto. Sigamos con esto, ¿no? El faraón estaba haciendo lo posible para que los israelitas disminuyeran, ¿no? Y la orden final, como dijimos en la anterior lección, fue arrojar al río Nilo a todos los varones recién nacidos, ¿no? Y aquí había una familia, ¿no? Conformada por Jocabed y Amram, una pareja de la tribu de Leví, ¿no? Tenían un niño pequeño que se llamaba Aarón, que tenía 3 años, y María, que no se sabe la edad, pero aproximadamente cuando se dictó la orden de matar a los niños varones, ahora tenía unos 7 y 10 años, ¿no? Por ahí. Entonces, es una historia, creo que una de mis historias favoritas, la historia de Moisés, ¿no? Es muy increíble cómo nace, ¿no? Moisés como que en un ambiente de protección, de intentar salvar la vida de un niño inocente. ¿Y de qué manera? Que estaba... Me gusta mucho el actuar de la madre de Moisés, porque tomó una decisión bastante difícil. Esta historia es una historia llena de decisiones. No solamente difíciles, déjame inclusive decir de forma arriesgada, ya que el río Nilo de por sí era no solamente uno de los más importantes, sino también uno de los más peligrosos en su momento. De hecho, un poquito, si es que me deja, un dato de color, es que aquel río es que según en eras arquitectónicas, en su publicación El papel del río Nilo, la piedra caliza, el granito y la arenisca extraídos de las canteras ubicadas en lo que son las riberas del
Nilo fueron empleados en la construcción de templos, pirámides y estatuas colosales. No solamente quiere decir que el Nilo era el más importante o el que se hacía para que en dicha época, todo el pueblo egipcio pueda proveerse, sino que también era del más recurrente al más traficado, al más solicitado entre todos, por una simple y sencilla razón, porque era lo que daba vida a todo ese pueblo egipcio. Y es curioso, y se puede hacer un ejemplo bastante grande, de que justamente lo que hacía para que haya una nueva vida para el pueblo egipcio, haya estado ahí el niño que iba a libertar para darle una nueva vida a lo que es el pueblo israelita. Interesante. Ajá, es bastante interesante porque, bueno, o sea, volviendo a como que la historia, bueno, primero el río Nilo, sí, yo me lo imagino como que un río súper transitado, como que con muchos negociantes, muchos mercaderes, muchos artesanos, gente de negocio yendo a intercambiar, a hacer trueques, a vender, a comprar, a hacer negocios, todo eso como que me imagino el río Nilo, como que el puerto del río Nilo, algo así. Era la vida de ahí. Ajá, algo así, como que en base de todo eso se movía la ciudad, como que en base del río Nilo. Lo veo como algo así. Bueno, volviendo a la historia, entonces, aquí en el folleto de la Biblia dice que el niño cuando lo envolvieron en una canasta, lo envuelven en una canasta, lo mandan en el río, Moisés ya tenía 3 meses. Mira. Ya tenía un tiempito, ¿no? 3 meses. Pero igual sigue siendo No, una claro, criaturita. pues. Claro, no es como... No quita el hecho de que era un niño y no merecía morir, loco, obviamente. aún no. seguía siendo un recién No, pero nacido, a lo que Eileen. a lo que voy es que en esos No, 3 ya, meses... ya tenía 3 lo meses, tuvieron ya escondido. podía votar, dice. Lo tuvieron escondido en esos 3 meses. A eso voy. Es como que un No. trabajito tenerlo escondido un bebé. No, de 3 en meses. eso sí, Sí. poniéndolo en lo que es completamente el entendimiento de esa época y de lo que habían decretado, Claro. el mantenerlo por 3 meses hasta optar por esa, se puede decir, solución. No sabía que iba a ser una solución, terminó siendo una solución, sí, pero optar por ese método fue bastante tiempo para poder hacer esto que es completamente arriesgado. O sea, imagínate Exacto. dar a tu hijo ahí, al río donde estamos, en el río Babahoyo. Lámpara. El río Babahoyo Lámpara. No, cualquiera menos el Babahoyo. No. Si no se muere Babahoyo, se muere. Que se muera en el río Nilo. Dice, no. Mentira. Mínimo el río No, Nilo era más bonito, dice. Bueno, ahora lo que yo también iba es que cuando la mamá escondió a Moisés, cuando Jocabed o Jocabed escondió a Moisés, no solamente tuvo que esconder al niño, sino que también ella tuvo que fingir. Se nota cuando una madre acaba de dar a luz, ¿sabes? Tuvo que también tal vez esconder la panza. Con fajas, ¿no? En ese momento, No supongo. sé. Algún... Supongo que ella también No sé, trabajaba, ahorita que me supongo hiciste- que, no sé, que también tenía que salir a la calle, comprar, hacer labores domésticos, ¿no? Y todo con un embarazo, ¿no? Oye, históricamente Entonces, cuando se hizo la faja. ella tuvo que Legal, esconder que había dado a luz recién, tuvo que esconder que amamantaba, tuvo que esconder como que varias cosas, ¿no? Entonces El supongo que no llanto de un solamente bebé. 3 meses. tenía que cargar con 3 el hecho meses. de que corría el riesgo de que a su propio hijo, un niño recién nacido, pudieran encontrarlo y matarlo, sino con el hecho de que ella acababa de dar a luz. Algo que, bueno, ya antes había tenido hijos, pero sigue siendo muy Igual trabajoso, ¿no? Muy cansado. Siempre es complicado la labor materna, pues, ¿no? O sea, Claro. Exacto. solamente de ver a nuestras madres nomás. No sé, ¿tú tienes hermanos, hermanas? Hermana, tengo una hermana. Ya uno se da cuenta cuando ve a sus hermanos menores chiquitos, ¿no? Las madres pasan bastante trabajo y bueno, uno tiene que también Imagínate ayudar. nomás el cosas trabajo así. de no solamente cuidarlo, sino además de protegerlo en eso, sino también esconderlo. Porque no Esconderlo. solamente era protegerlo, Porque era te- esconderlo. El niño de lo- lloraba, Eso imagínate, también. de eso, o sea, lo delataba. Exacto. Entonces, Entonces, ¿sí? ajá, la mamá lo manda en la cesta, decide, ya está, 3 meses. Es problema de alguien más, dice. Ah, No, No, así tampoco. yo no- supongo que Yocabed dijo, ya no se lo puede, ya no puedo hacer nada, ya no hay nada al alcance de mis manos. Si lo sigo teniendo aquí, es más probable que lo maten que si lo pongo en otro lugar. Yo creo que en la desesperación de una Confía madre, mucho en Dios. Ajá, tenía Eso, fe, era una mujer de fe. eso es tener mucha confianza en Dios. Ahí es cuando vemos, donde volvemos al inicio de las decisiones, como tú decías, ¿no? De tomar buenas decisiones en donde luego la historia se remonta a Moisés ya más de grande. Ya todas las decisiones que tomó su mamá, su hermana, Claro. su madre adoptiva, la princesa de Egipto, todas las decisiones llevaron a que Moisés
fuera el elegido por Dios. Aunque nos dicen, pues Dios nos escoge desde antes que nosotros fuéramos concebidos. Ajá. Pero también todas esas decisiones forman a las personas. Persona, claro. ¿Ya? Por eso es muy importante la participación activa de los padres. Sabemos que la madre El papel siempre... que desempeñan, ¿no? Ajá. Sabemos que las madres están constantemente más con los hijos, pero también es importante que les enseñen, no solamente proveerles de alimentos, cosas así, ¿no? Un techo donde dormir, sino más bien enseñar, instruir, guiar, interesarse en los hijos. ¿Para qué? Para que puedan crecer con un entendimiento guiado por una buena madre y por Dios. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, aquí, en este momento, la hermana de Moisés, María. Bueno, yo he escuchado que le dicen María y también que le dicen Miriam. ¿Verdad? ¿No? Sí, y es como un poco raro porque a la mamá de Moisés le decían Jocabed o Jocabed. Bueno, no sé. Pero Curiosidades. María- Curiosidades. Ajá, aquí en este momento María desempeña un papel muy importante, ¿no? Que es cuidar a su hermano. La mamá manda la canasta y María decide seguir la canasta, ¿no? Va al río sí, y María atrás de la canasta. Hasta que un momento ve a la princesa bañándose en el río, ¿no? Una princesa de un estatus alto con... Es que era princesa, o sea, Ajá. ya de por sí ahí había un Claro. estatus Tenía netamente una solo esa economía, palabra. Una persona privilegiada, ¿no? Entonces piensa De la y realeza. la ve y creo que también actuó como que un poco por instinto, María. Dijo, bueno, esta puede ser una oportunidad y si no ya no sé qué hacer. Como que es mi último recurso, ¿viste? Y entonces ve que el bebé se dirige hacia la princesa y la princesa lo agarra. Parece que la princesa era una persona muy noble, ¿no? Una persona bondadosa. Ella se da cuenta, por razones obvias, que es un niño, ¿no? De israelita, que viene como que la madre desesperada lo puso ahí por el decreto que claramente había puesto el faraón. Una persona muy cercana, claramente a la princesa, Ujú. de matar a los niños varones. Entonces se da cuenta, no es consciente la princesa, no es una persona como que engañada que vive en una burbuja, ¿no? Y Y estaba ese- implícito ahí que ella entendía Claro. ese concepto Estaba totalmente político que había consciente. todo Y eso. sí, y es interesante lo que dijiste, porque les hago la siguiente pregunta, ¿no? También Sí. para todos ustedes que nos están viendo. Dios escoge a personas que ya están preparadas o personas dispuestas a que lo sigan y que cumplan su voluntad. ¿Qué opinan ustedes? Creo que juega con las dos. Ajá. Creo. Que ¿Seguro? juega con las dos. ¿Seguro? Sí. ¿Cómo de vuelta? Dios escoge a personas ya preparadas o personas que están dispuestas a hacer su voluntad. Yo creo que muchas veces las personas que están preparadas, aún así estando preparadas, no están dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Buena respuesta. ¿Por qué les digo eso? Porque en esa historia Porque vemos muchos varias podemos estar personas. preparados. Pero no deja de Exacto. ser escogido también. Claro. Porque si no, ¿en dónde quedaría Jonás, El por que es ejemplo? escogido es escogido. Es que a veces no se sienten, como dijo, hay personas que están preparadas y a la vez no se sienten listas para realizar la misión. ¿Por qué les decía esta pregunta? Vemos que la princesa básicamente no se levantó por la mañana y dijo, pues, el Hoy día voy de a hoy salvar un bebé voy a israelita. salvar un bebé israelita No. del río, ¿no? Pero ella estuvo dispuesta, cuando vio al bebé, a cuidarlo y criarlo. Entonces Dios escogió a la princesa y la princesa estuvo dispuesta a cuidar un bebé israelita, sabiendo lo que eso conllevaba. ¿Qué pasó más luego? Moisés también, él pensaba que él podía salvar al pueblo de Israel con sus propios métodos. Él se sentía preparado, podríamos decirlo, Sí. ¿verdad? Él se sentía con la fuerza, con la inteligencia, con la estrategia militar para poder sacar a su pueblo, al pueblo de Israel de la esclavitud. Es que de por sí técnicamente estaba preparado, o sea, vivió, y pongámoslo así, vivió con el enemigo, entre comillas, entre muchas comillas, no es que
vayan a hacer una pelea o algo así, pero vivió entre esa gente, conoció cada una de sus culturas, conoció la forma en la que piensa, en la que razona, en cómo está cada uno de ellos como que predispuesto a ver por su pueblo y no por el otro, y estuvo y puso en una balanza entre ambos mundos. Entonces, podemos ver que hay dos caras de la moneda, ¿verdad? Siempre. En donde está la persona dispuesta, pero es impaciente y quiere hacer las cosas a su propia forma. Y están las personas que no están... Esa es otra. Hay personas que no están preparadas, no se sienten preparadas, pero al albergar en su corazón amor, pues se les hace un poco más sencillo realizar la voluntad de Dios, como lo hizo la princesa. Aunque ella no era del pueblo de Dios, pero aún así Dios la utilizó para realizar, para que ella criara al próximo libertador del pueblo de Israel. Exacto, ¿no? Bueno, Miriam o María ve a la princesa que lo agarra y que decide como que criarlo, y le dicen que conoce a una mujer como que haga el papel de comadrona, ¿no? Claro. Como de niñera. Como un papel de niñera para que lo pueda amamantar al bebé, porque la princesa no había tenido hijos, así que por lo tanto no podía amamantar al bebé. Claro. Entonces le consigue como que una persona que lo pueda amamantar. Y lo más interesante es que era su propia madre. Y lo más interesante es que era Jocabed, la mamá de Moisés. Todo está conectado. Ajá. Moisés crece en inteligencia, en sabiduría, sabiendo de dónde viene, de dónde proviene, sabiendo la historia de su pueblo, sabiendo cómo la mamá lo rescató, y llega a la edad de 40 años. Cuando llega a la edad de 40 años surge algo muy interesante, ¿no? Él estaba tal vez decidido salir a pasear, tal vez decidió salir a supervisar algo, y ve a un capataz golpeando a un esclavo israelita. Parecía que tal vez como que el capataz lo iba a matar a los golpes al esclavo, ¿no? Supongo que era gente capaz que muy violenta, ¿no? Que tal vez pasaba muy mal en su casa y venía y decidía descargarse con los esclavos, ¿no? Puede ser algo así. Entonces lo estaban golpeando, al esclavo israelita lo estaba golpeando, y Moisés ve eso y decide pararlo al capataz. Decide actuar. La intención correcta, pero después sabemos lo que pasa y no justifica lo que es el medio incorrecto. En el intento de parar al capataz que estaba golpeando al esclavo israelita violentamente, lo mata. Mata al capataz. En ese momento él se siente angustiado, se siente desesperado. Lo que hace es agarrar el cuerpo, lo esconde en la arena, lo cubre y lo tapa. Y él narra la Biblia, narra el folleto, los libros que cuentan esta historia, relatan que Moisés, cuando hizo esto, pensó que iba a obtener el favor y iba a obtener la aprobación del pueblo israelita. Él creyó que iba a demostrarse que él estaba del lado del pueblo israelita, que él apoyaba al pueblo israelita, pero no fue así. No, de hecho, si se lo pone como debería de especificarlo, así era de uno de israelita que se le diera confianza de estar dentro de lo que es la casa de lo que el faraón, en donde vendría a ser la mayor representación del pueblo egipcio, y que haya hecho eso con los que es dicho pueblo, o sea, contra un egipcio, hace ver aún peor a lo que eran los israelitas y aumentar el temor del faraón al darse cuenta de que a dicha persona que lo estuvo en su parentela, en su casa, lo haya traicionado de esa manera. Exacto. Entonces, él pensó que nada había pasado, escondió el cuerpo y pensó que nada había pasado. Entonces, otro día, también asegurándose de que todo estuviera bien, revisando, dirigiendo, viendo todo ahí, se le acerca un esclavo y como que le dice: ¿quién te ha puesto encima de nosotros? ¿Acaso también me vas a matar igual que como mataste al egipcio? Entonces ahí Moisés como que cae en cuenta y como que yo siento que en ese momento se le destruyó un poco el pensamiento de que iba a ser apoyado por el pueblo, ¿no? Entonces dice: al igual que Moisés, en varias ocasiones Jesús tuvo la oportunidad de tomar el asunto con sus propias manos, ¿no? Moisés tomó decisiones que lo llevaron a donde llegó, que lo llevaron a liberar al pueblo de Israel, pero que tal vez no fueron las mejores, ¿no? Dios siempre tiene un propósito con nosotros, pero los humanos tendemos a apurar ese proceso, a tomar nuestras decisiones, a ser impacientes, a no esperar la voluntad de Dios, ¿no? Y esto creo que también fue algo que le pasó a Moisés, ¿no? Cuando tienes una misión de Dios, no debes depender de tus propias habilidades, debes esperar a que Dios actúe y dirija. Bueno, y es que quisiera agregarle un poquito más a eso,
tampoco estamos lo suficientemente preparados para darnos cuenta de cuándo es el momento correcto. Porque y eso es muy importante. Es muy importante. Porque, ¿qué sucede? Como lo mencionamos anteriormente, nosotros sabemos que tenemos una misión, pero al no tener una comunión con Dios fuerte, nosotros creemos que nuestros propios pensamientos nos guían hacia la victoria, cuando en verdad es pues un pozo sin fin, como lo que le pasó a Moisés. Ya, él intentó hacerlo con liberar al pueblo con su propia fuerza, y Dios no busca a alguien que use su propia fuerza. Él simplemente busca a alguien que tenga fe en Él. Simplemente alguien que no es tan fuerte, alguien que tal vez no tenga mucha educación, pues Dios solamente ve que tengas la fe necesaria para que puedas dirigir su ministerio, su misión, que es predicar el evangelio a todo el mundo. Por supuesto. Una historia muy linda, ¿no? Muy hermosa, con muchos ejemplos de lo que debemos muchas veces o no debemos hacer, ¿no? Así es. Muy bien, para concluir. Para terminar. Que nos ponemos reflexivos. No, es de que sí, porque si nos damos cuenta un poco, lo de Moisés es de que, a pesar del error, Dios lo escogió a él, y a pesar de eso, tuvo un plan para dicho error, tuvo un plan para que se preparara para algo mayor. Claro. Nos da otra oportunidad. Eso también está fijo ahí, de que nos da otra oportunidad de poder ser ese líder que necesita, ya sea tu círculo cercano, ya sea la misma iglesia, o ya sea en el mundo social cotidiano. Nos da esa oportunidad. También que la misión en sí no es solo se trata del qué, de qué es la misión, sino el cómo, el por qué y más que nada el cuándo aplicarlo. Puede ser de manera inmediata, puede ser de aquí a mucho más tiempo. A veces la respuesta es un silencio, y ese silencio es una espera. A veces también nosotros tenemos que esperar. Amén. Así es, entonces podemos culminar con una oración, pues pidiendo a nuestro Señor Jesús que nos ayude a esperar en Él. Oremos, chicos. Mi Dios amado, te damos gracias, Padre, por esta maravillosa lección. Señor, tú nos has enseñado a esperar en ti. A veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos hacer las cosas con nuestros propios métodos, pero tú sabes bien que eso no va a resultar. Ayúdanos, Señor, a tener la fe para poder confiar en ti y saber que todo lo que tú hagas en el tiempo que tú debes realizarlo, Señor, está bien. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, chicos. Nos vemos en otro resumen de Escuela Sabática. Así es. Los queremos, los esperamos, lo más importante. ¡Chao! 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 Cuídense.